cordial saludo para todas las personas que se conectan a esta hora, ¿sí? Con nosotros, Equidad Seguros Riesgos Laborales. Mi nombre es Lili Vargas, soy profesional de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y Equidad Riesgos Laborales, con el ánimo de continuar trabajando por prevención a todas sus empresas afiliadas, programó el día de hoy esta capacitación virtual, porque nuestro interés principal básicamente es tener trabajadores sanos y entornos de trabajo seguro. Los invitamos adicionalmente a participar de todas estas secciones que estamos programando sobre el COVID y la COVID-19 y la prevención de enfermedades, infecciones respiratorias agudas. Recuerden adicionalmente que pueden revisar la información desde que la administradora de riesgos laborales le ha enviado vía correos electrónicos. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Calderón, quien nos va a ampliar la información sobre las infecciones respiratorias agudas COVID-19 en el contexto de la circular 19 del 2020. Bienvenidos en nombre de Equidad Seguros a nuestro programa de formación y entrenamiento a nivel nacional. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la comunidad de Equidad Riesgos Laborales. Gracias Lili, gracias Rebeca por la invitación. En el momento en que me invitaron a dar esta charla, yo les decía que la comunidad en general está saturada con mucha información sobre la infección respiratoria aguda, el COVID-19, pero nadie se ha detenido es cómo los médicos podemos intervenir o podemos controlar o podemos inclusive multiplicar los reportes, las comunicaciones a los entes reguladores encargados de toda esta epidemia, que son las Secretarías de Salud y el Ministerio de Trabajo. Mi objetivo hoy es guiarnos un poco desde la aproximación de una infección respiratoria, que es la gripa común, hablar un poco sobre el coronavirus COVID-19 y llevarnos a la experiencia que hemos tenido en el manejo de las empresas, siendo un sistema donde interactúan muchas personas, cómo hacer la clasificación del personal, quiénes van a quedar a riesgo alto, medio o bajo, qué hacer cuando nos enfrentemos a una confirmación de un caso o un caso sospechoso y las medidas de prevención para manejar este tema. Al fin de la charla, los invitamos a hacer las preguntas que ustedes crean pertinentes y nosotros abriremos el espacio y iremos aclarando las dudas. Muy bien, arrancamos con el tema de qué es una infección respiratoria aguda. Todo el mundo habla de gripa, resfriado, infección respiratoria aguda. ¿Qué es realmente una infección respiratoria aguda? La IRA, que es la sigla de infección respiratoria aguda, constituye un grupo de enfermedades de origen bacteriano o viral que afectan todo el tracto respiratorio en los humanos y en los animales. Esto es muy importante. Todos los seres animales y humanos tenemos posibilidad de adquirir. ¿Cuáles son los síntomas de una infección respiratoria aguda? En general, los síntomas son, todos hemos vivido en algún momento de la vida una gripa. Puede haber un dolor de garganta, puede haber dolor de cabeza, secreciones nasales, tos y fiebre. Estos síntomas duran entre 4 o 5 días y generalmente revierten de forma espontánea. No hay necesidad, y esto es muy importante, y la primera recomendación que yo le doy a todas las comunidades: no usen, por favor, antibióticos ni medicamentos sin prescripción médica. Esto es la gran problemática que se está teniendo hoy en día. En Colombia, la mayoría de las personas acuden con un resfriado común a una droguería y les suministran unos medicamentos que la verdad no les hacen ningún efecto. Los virus no tienen sensibilidad sobre los antibióticos. Esa es la primera cosa que ustedes deben meterse en la cabeza. Después de identificar los síntomas de una infección respiratoria aguda, nosotros debemos pasar a unas medidas de prevención de la infección respiratoria aguda. Pues son básicas. Primero, evitar el contacto de nuestros fluidos corporales, que por medio de un estornudo, de una tos, hacemos la expulsión de unos aerosoles que se llaman las gotículas de Fruggi, que son las que van a impactar sobre nuestro receptor en mucosas y en piel. Si la piel tiene alguna solución de continuidad, una herida o está cruento o algo, pues tiene una vía de entrada fácil. La piel en principio nos protege cuando está sana de la entrada de estos virus.
pero no así las mucosas de ojos, nariz y boca. Y es aquí cuando se presenta el tema. Las medidas que ustedes están viendo allí en la presentación son las medidas generales que debemos hacer como cultura de prevención y sobre todo de autocuidado. Es decir, yo me protejo, yo me cuido, yo soy responsable de mi salud y eso es algo que por favor debemos tener en cuenta. No compartir los utensilios de consumo de alimentos, el vaso, la taza del café, los cubiertos y después del uso hacerles un muy buen lavado a estos aditamentos para evitar que en las empresas lo reutilicen otras personas. Aunque hoy el uso de desechables está muy controlado por el tema de responsabilidad ambiental, pues si tienen algún aditamento como estos vasos que deben ser usados en varias otras personas, como el pocillo del café, pues si no tienen desechables, hágale un muy buen lavado a esto. El lavado de manos para mí es la piedra angular de todas estas infecciones respiratorias agudas. Pero un lavado de manos adecuado no es mojar las manos, echar algo de jabón líquido y ya. Ese lavado de manos debe tener un tiempo suficiente para que el jabón interactúe con los microorganismos que tenemos en las manos. Más adelante les diré la técnica que se está recomendando para el lavado de manos. Y evitar el contacto si soy responsable. Sé que tengo una infección respiratoria aguda, no entrar en contacto con las personas y el aislamiento. No sé si ya vieron noticias, en la mañana hubo un pronunciamiento del Ministerio de Salud en el cual se aumentan las restricciones de aislamiento a personal que venga de Italia, de España, Italia y China, para tener cuarentena de 14 días de manera preventiva independiente que vengan sintomáticos o no. Pues esto es muy importante y si cobra relevancia para este tema del coronavirus, para el resfriado común aplica igual. Si usted es responsable, comunique a su jefe que tiene una infección respiratoria aguda y en lo posible quédese haciendo un tema que se llama teletrabajo, ya vamos a hablar más adelante del tema. Otro gran mito que existe hoy en el mercado es, oiga, ¿uso tapabocas o no? El tapabocas está indicado solamente, y esto es muy importante, para personas que están sintomáticas respiratorias, que están con infección respiratoria y tienen tos, y es evitar que mis fluidos fluyan hacia otra persona en el momento de estornudar o toser. Si estoy sano, no tengo ninguna sintomatología, no debo usar el tapabocas. Complementario al lavado de manos es el uso de los geles para el lavado de manos en seco. Estos geles los venden afortunadamente en forma muy fácil de adquirir en cualquier tienda y estarse lavando permanentemente las manos para evitar contactos con superficies contaminadas y evitar que esa superficie contaminada entre un posible virus a mi tracto respiratorio. Entremos ahora en forma sobre el COVID-19. El COVID-19 es un tipo de virus de la familia coronavirus, que su residente natural inicial es los animales. Por alguna razón, el ecosistema de este virus se alteró y migró y se adaptó al ser humano. El problema grande está de que la inmunología nuestra de los humanos no tiene defensas para ese virus y es por eso que ustedes están viendo hoy que está generándose esta epidemia. Cosa importante, el coronavirus no mata a todo el mundo. El coronavirus da una infección, el 80% de la población revierte por unas buenas defensas y personas especiales que tengan algún grado de inmunosupresión, adultos mayores son más susceptibles a una complicación por el coronavirus. Y es una infección respiratoria aguda. ¿Cómo se transmite? Por medio del contacto de un fluido corporal el cual yo expelo por medio de un estornudo, una tos, y se lo transmito a otra persona a sus mucosas, el virus entra y produce la contaminación. Tienen la misma vía de transmisión de una infección respiratoria aguda. En esta presentación, esto es la presentación a ayer. El Johns Hopkins es una entidad que yo vivo consultando permanentemente donde se tiene el mapa actual de cómo está la difusión del coronavirus a nivel mundial. Está actualizado ayer hasta las 3 de la tarde. Ustedes pueden entrar a la página del Hopkins y consultarlo. Teníamos un total de casos confirmados en el mundo de 116.152, muertos en el mundo 4.088 casos, y pues miren el número de personas que han recuperado después de estar infectadas y comprobadas por el coronavirus, 64.385. A hoy, en el pronunciamiento de esta mañana del ministro de Salud, se confirmaron nuevos casos en Colombia. Hoy tenemos un total de 9 casos en Colombia comprobados por el Instituto
Nacional de Salud. Y esto es otra información importante. Consulten páginas oficiales del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, que son los únicos entes autorizados a dar información oficial y valedera. En esto de las tecnologías, los fake news son muy comunes y la gente es inescrupulosa y saca comunicados a veces alarmantes que no tienen coherencia. Consulten y visiten siempre estas páginas. En Colombia tenemos a hoy 9 casos. Hoy se confirmaron unos nuevos casos en Cartagena y otros en Bogotá, y persisten los de Medellín y los de la Cali, especialmente en Buga, creo que hay 2 casos. Como ven, este mapa mundial está diseminada la infección, pero por ende debemos tener mucho tema del autocuidado. Y esto quiero hacer énfasis en que soy consciente que puedo infectarme, soy consciente que esta enfermedad, si tengo una buena inmunología, no me va a matar. Debo cuidarme y debo cuidar mi entorno y debo ser responsable, no hacer una transmisión de esta infección en el momento que tenga un caso sospechoso. Los síntomas clínicos de una infección respiratoria aguda cuando se sospeche coronavirus tienen que ver con lo que ustedes están viendo allí. Fiebres que se vuelven incontrolables, no manejables, tos, dificultad para respirar, fatiga o disnea, como llamamos en términos médicos, secreciones nasales abundantes, malestar general y sobre todo un deterioro de esa gripa que normalmente debería curar al tercer o cuarto día y se sigue deteriorando la condición física de la persona. Póngale cuidado a esto y establezca comunicación inmediata con sus servicios de salud. Va otra recomendación: todas las gripas debo acudir de manera inmediata a un servicio de urgencias. No, mi recomendación es vigílela, mire si se está deteriorando su salud y ahí sí haga una consulta directa. Primero, no saturamos los servicios de salud y segundo, no hacemos infección cruzada. Es decir, yo pueda que esté con una infección leve, pero en esos servicios atendieron ya gente con infecciones mucho más severas, pues hay infección cruzada y me puede agravar mi tema. ¿Qué es importante decirles? No hay tratamiento a hoy para el tema del coronavirus. El tratamiento son simplemente paliativos, sintomáticos y sobre todo el autocuidado y esperar que su inmunología se defienda hasta de este nuevo agresor. Recomendaciones, y aquí empiezo a entrar en el tema laboral. Las primeras recomendaciones para el personal de salud: uso de medidas de barrera como el tapabocas. Personal de salud que está en contacto con personas que muy potencialmente pueden estar infectadas o en sospecha o en diagnóstico. O personas que tengan sintomática respiratoria o casos confirmados de coronavirus deben usar el tapabocas para evitar que sus secreciones contaminen a otras personas. Si reconocemos a un paciente que tenga una infección respiratoria aguda, que se está deteriorando y que tenga una condición de haber estado en contacto con un caso positivo o haber estado geográficamente en sitios de alta infección en este momento, como lo son China, tenemos Italia, en España, Francia es el otro país en el cual hay altas subidas de casos de coronavirus, pues sospechemos que tenemos un posible contacto sospechoso sin confirmar. Entonces, entre con todas las medidas que les acabo de nombrar: lavado de manos, cuidado social de su gripe, vigilar sus síntomas y reportar en caso que se deteriore este tema del coronavirus. Aíslese, y de hecho, el principal recomendación dada por el Ministerio de Salud de hoy en la mañana es: todas las personas sintomáticas o no que vengan de España, Francia, Italia y China entran en cuarentena obligada de 14 días y la única excepción son los tripulantes de los aviones, pero el resto de población, sea nativa o sea visitante temporal, debe quedarse en una cuarentena de 14 días para estar vigilando su condición de salud. Entramos a hablar de una circular que sacó el ministerio, me parece importante. Ayer sacaron la 018, en el cual dan las recomendaciones, y esto va con enfoque ocupacional. Aquí ya vamos a hablar como más entre tema de médico de empresa o médicos en las empresas, con cómo podemos tamizar la población, no solo de su referencia geográfica, sino el riesgo propio de la tarea o la labor que se ve desempeñada, y aquí tenemos que entrar a clasificar las empresas de acuerdo a su actividad económica. El primer grupo de trabajadores son los que tengan exposición directa. La exposición directa a casos sospechosos o casos confirmados de coronavirus. Entran sobre todo los personal de salud. Pero
hay una alta población que debe caer en este grupo, en el cual tenemos incertidumbre total si son casos sospechosos o no. Son, por ejemplo, toda la gente que tenga el ecosistema en aeropuertos o en temas de migración, donde está entrando harto flujo de personal que puede estar en contacto con personal infectado. El segundo grupo de población, según la circular, son exposiciones indirectas a casos sospechosos o a casos confirmados que por alguna razón hubo contaminación. Aquí entran las comunidades de puertos, las comunidades de aeropuertos también y sobre todo el personal de salud, el personal de servicios generales que tenga que hacer algún tipo de aseo donde puede haber contacto con los virus. El tercer grupo, y para mí es el más crítico, es casi el resto de las empresas. Riesgos con exposición intermedia en el cual puede haber un caso sospechoso, caso confirmado, pero no lo puedo detectar. Imagínense ustedes en un transporte público que tenga contaminación alguien, no lo comente y puede hacer diseminación masiva de la infección respiratoria, coronavirus. En este caso, pues nadie va a poder tener control de estos temas. En ese sentido, las medidas de prevención como cultura, como autocuidado, es muy importante en el lavado permanente de manos, estar evitando tocar esas superficies súper contaminadas, por ejemplo, una recepcionista que está atendiendo público, la gente que está en contacto con muchas otras personas como son los conductores de los vehículos de servicio público, la gente en las recepciones, bueno, en donde tenga que atender mucha población flotante, estos son los del grupo 3. Las actividades económicas nos las había agrupado para exposición directa, le había dicho personal de salud, estos son los de más alto riesgo en este momento. Para exposición indirecta tenemos todo el personal de transporte aéreo, marítimo, fluvial y personas de aseos y servicios generales. Y el riesgo con exposición intermedia son el resto de empresas con actividades económicas en las cuales tengan contacto con algún caso. Esto es muy importante para que ustedes en sus sistemas de vigilancia a la salud, en los programas de promoción, vigilancia a salud pública, tengan en contexto, y mi primera invitación como médico ocupacional que les hago a toda la comunidad de empresas que me están escuchando acá, es hagan un mapeo en qué grupo está su compañía. 2, comience a identificar qué casos sospechosos de infección respiratoria aguda tienen a hoy. 3, verifiquen si han estado en contacto con un caso sospechoso o caso confirmado, o si han estado geográficamente en algunos de estos países donde hay alta infección de presencia del coronavirus, y empiece a trabajar con cada uno de esos temas. Y la siguiente pregunta, bueno, ¿y qué hago yo con un caso? Ya vamos a ver hacia dónde lo vamos a derivar. Algunas empresas, por razón de sus globalizaciones de mercado, tienen que recibir mucha gente del extranjero. Y otra buena práctica que les aconsejo a ustedes es hacer el autorreporte de las condiciones de salud. Para los que no sean médicos, que me estén escuchando y dicen, ¿y eso cómo se arma? Si los invito a la página de Migración Colombia, ahí hay un formulario donde está el autorreporte que uno llena en los aviones a hoy de las condiciones de salud, que son unos datos de identificación básica, dónde y por cuánto tiempo va a estar en nuestro país, dónde se puede ubicar con algún teléfono, un correo electrónico, o si está en un hotel, en cuál hotel va a estar, y hace unas preguntas básicas de si ha tenido infección respiratoria en los últimos días, si ha tenido fiebre, tos, secreción nasal, deterioro de su condición de salud, o si estaba en contactos con casos sospechosos o confirmados de coronavirus. Con base en eso usted puede tamizar si ese es un alto riesgo de población que le pueda estar entrando de manera temporal, y de hacer las medidas correctivas para evitar que ese caso se le vuelva nuevos casos en su compañía. Lo mismo para personal local que en algún momento se va a expatriar. Tengo trabajadores que si por razón social de la empresa debe irse para alguno de estos países de alto índice o incidencias de nuevas enfermedades de coronavirus, pues protéjanlo. Denles las recomendaciones médicas generales que les acabo de dar, denles un teléfono de contacto en caso de emergencia y sobre todo la cobertura del seguro médico que va a tener a nivel internacional, y las medidas primarias del cuidado y a quién reportarle en caso de que pueda ser sintomático en un país extranjero. Y las empresas que tengan sectores productivos de alto flujo de personal, de alto, por ejemplo, las empresas que atienden bancos, las empresas que atienden servicios como supermercados, las cajeras, las recepcionistas, toda esta población, y lléveles mucha comunicación sobre qué es esto de la infección respiratoria aguda, coronavirus, cómo se previene y qué medidas primarias debe atender.
A mí me llamó la atención en una de las empresas clientes que estuve, ya las que aplican la encuesta de sintomáticos respiratorios, no necesariamente del personal de salud, sino la mayoría de empresas en un registro de seguridad de entrada, pues ahí le están aplicando la encuesta para que la misma recepcionista sea quien despierte la alerta de que puede haber un caso que puede presentarse como sospechoso y tomar las medidas primarias. Bueno, y yo le he hablado, ¿y qué hago con un caso sospechoso? Primero guardar la calma, obviamente, aislarlo y comunicar a las entidades que hoy en el gobierno están las únicas autorizadas, que son el Ministerio de Salud, y en Bogotá existen estas líneas, que son las que ustedes ven allí, 330-5041, 330-5041, son teléfonos donde usted puede llamar y decir, mire, yo con lo que he visto del tema del coronavirus, veo que estoy con potencial riesgo de infección. Ojo, no saturemos racionalmente estas líneas y comuniquémoslas realmente cuando las necesitemos. No llamemos allá por llamar. Esta gente está en una emergencia epidemiológica y necesita tener uso racional de esas líneas. Para el resto de países han habilitado una línea 018000, que es la 95-590, y los invito a que bajen un aplicativo, hoy todo se maneja tecnológico, que se llama Corona App-en-la-mitad Colombia, que es un aplicativo que cuando ustedes entran pueden inclusive lo van a mapear obviamente desde el ministerio y le van a decir si está sintomático o no y las medidas de acción. Y van a encontrar en el menú que están ubicadas en la parte superior, hay unas rayitas, esas despliegan ese menú, no solo le van a hablar de coronavirus, sino de otras infecciones que son muy relevantes en nuestro país. Usemos, y vuelvo, los invito, usemos racionalmente estos medios. No llamemos por llamar y utilicémoslo cuando realmente lo debamos usar. Pero son las medidas que hoy existen en nuestro país y debemos usarlas. El manejo ocupacional de un caso sospechoso, primero, es el aislamiento. La resolución que salió ayer habla explícitamente que autorizan el teletrabajo para las compañías que lo quieran hacer en casos de que tengan sintomáticos respiratorios. Obviamente es responsabilidad del empleador estar autorizando el teletrabajo y responsabilidad del trabajador cumplir con el teletrabajo. Esto está dado para hacerle un aislamiento temporal y evitar que una simple gripa contamine al resto de la población trabajadora. Y obviamente debe seguir en sus funciones y sus roles que venían desempeñando. No todas las actividades económicas pueden hacer teletrabajo, pero sí mi recomendación, en lo posible, si puede hacer teletrabajo y tiene un sintomático respiratorio, active esta opción dentro de su sistema de salud y seguridad en el trabajo. Pero no suelte a ese trabajador en teletrabajo, hágale un tipo de seguimiento. Esténlo llamando si ha habido deterioro de su condición de salud, si la fiebre ha resuelto, si ha deteriorado su condición de salud, muchos dolores articulares, decaimientos, signos de dificultad respiratoria. Active las cadenas de llamada que hablamos anteriormente y haga que ese trabajador lo coja el sistema y le haga el seguimiento. La única entidad autorizada para hacer diagnóstico confirmatorio de casos de coronavirus hoy en Colombia se llama Instituto Nacional de Salud. Allá es donde están montadas y tienen total validez de estas pruebas. En la parte superior derecha de su presentación está el tema parece simple, pero quiero recordarles y hacerles énfasis en cómo hacer un adecuado lavado de las manos. El primer punto es evite tocar, y es bien difícil, los que somos médicos en los quirófanos entramos y generalmente el accionamiento de la llave lo hace uno con el pie o con el muslo, con unas llaves para evitar contacto directo de superficies por mucha gente que los va a usar. Pues esto es imposible tenerlos en los baños comunes, entonces trate de hacer el menos contacto posible. Para accionar la llave use una parte diferente de su cuerpo a la mano, por ejemplo un codo o con la parte interna del antebrazo para activar el flujo de agua. Una vez activado el flujo de agua, humedezca muy bien las manos, el puño y ojalá el tercio inferior de su antebrazo. Humedézcalo y inmediatamente aplique el jabón de una forma suficiente y abundante y haga contacto con todas las superficies que usted humedeció. Para orden cronológico del lavado, vayan desde la parte más contaminada, perdón, de la menos contaminada a la más contaminada. Yo les hablaba del tercio distal del antebrazo, empiecen a lavar allí haciendo frotes circulares excéntricos, les llamo yo, para empezar a hacer lavados en la cara dorsal de la mano, en la cara palmar de la mano, en los entrededos o regiones interdigitales, en los pliegues de la región palmar
establezcan con sus nudillos una muy buena fricción para que ese jabón entre y penetre en los surcos naturales que tenemos en la piel y sobre todo en los lechos ungueales donde se puede acumular el tema. Y de igual forma, para retirar, empiecen desde la parte menos contaminada, tercio distal del antebrazo, por gravedad vaya fluyendo el agua y vaya haciendo el lavado del jabón. Y seque con toallas desechables sus manos. Y no deseche esa toalla y si no puede accionar con la antebrazo, la llave para cerrarla, coge esa misma toalla y cierre la llave para disminuir el flujo de agua y cerrar obviamente la llave. Ese es un tema muy importante. Y el último que les doy como recomendaciones, cojan a los personal de servicios generales de sus compañías, miren los protocolos de desinfección, eso hay muchos. Pueden consultarlos en internet, en el ministerio hay unos protocolos de desinfección para las superficies de trabajo. No se olviden que esas superficies de trabajo son muy contaminantes. Su computador, la mesa de trabajo y hay un aditamento que hoy tiene todo el mundo y es el celular que se les ha olvidado. Ese, si no le hacen la limpieza, tiene contacto directo a una zona respiratoria de entrada rápida si usted no le hace el lavado, bueno, lavado no porque los pueden dañar, pero sí una limpieza con unas toallas que hay ahorita con material bactericida y bacteriostático y pueden hacer limpieza de esos aditamentos. Pero consideren el celular como su herramienta fundamental también para incluir dentro del lavado de trabajo. Y limpiar todas las superficies, no solo mesas, sino paredes, pisos, con soluciones desinfectantes. Estos protocolos deben quedar montados en sus protocolos de vigilancia de salud dentro de sus compañías en el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo. Espero haber sido muy claro, muy aterrizado al tema de cómo se hace el manejo ocupacional de este tema de infección respiratoria aguda y activen un tema que se llaman los programas de Business Continuity o Plan de Continuidad de Negocio y esto es uno de los puntos que debe tener de las empresas para qué pasa con una epidemia como esta para que mi empresa siga funcionando. Espero que todo el mundo en Colombia entremos a construir Business Continuity de una forma racional, no solo para la seguridad en procesos, sino otras actividades, sino sobre todo que nos tengan en cuenta el personal de salud. Y hoy tenemos el mejor ejemplo de cómo nos debemos preparar socialmente, culturalmente, para la atención de una de emergencias como estas en salud. Y para cerrar, y antes de entrar en el foro de las preguntas, quiero invitarlos a que ustedes son los responsables de su salud. Ustedes son los responsables del autocuidado y debemos ser socialmente responsables en, si estoy enfermo, no contaminar a mi gente. Piensen que son sus familiares, hagan de cuenta que la comunidad laboral es mi segunda familia y sea responsable con el manejo adecuado de una infección respiratoria aguda. Muchas gracias. No sé, Lili, si tengamos preguntas y con gusto estaré dispuesto a dar respuestas a las mismas. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias. Sí, señor, a partir de este momento damos la apertura al foro de preguntas. ¿Sí? Iniciamos con la primera pregunta. ¿El personal de salud de consulta externa debe usar tapabocas convencional o N95? Acuérdense que la circular es muy clara que el personal que tenga contacto directo con casos sospechosos o con casos comprobados y consulta externa es uno de los sitios por donde deben entrar población trabajadora. Mi recomendación es usen un tapabocas, el que acabas de nombrar, primero está agotado en Colombia, no los he encontrado, pero usen un método de barrera, un tapabocas sencillo y sobre todo sea muy escrupuloso con exigir el lavado del consultorio en forma permanente de sus superficies, lavado de sus manos antes del acto médico, después del acto médico y si identifica un caso que tenga alta probabilidad de contaminación, exacerbe esas medidas y aísle ese trabajador. Pero use algún método de barrera, no sea, si no tiene ese tapabocas, use el tapabocas común y corriente, pero sobre todo las medidas primarias de lavado de manos y superficies de trabajo. Es muy importante y el personal de consulta externa está incluido dentro del personal de salud. Muchas gracias, sí señor. ¿En qué consiste la cuarentena de los 4 países que establecieron? Disculpe, no tengo audio suficiente. ¿Me hablas más duro, Lili, por favor? ¿En qué consiste la cuarentena de los 4 países que establecieron? Bueno, las cuarentenas de los 14 días están dadas para evitar que tenga un caso sospechoso, bien sea que esté en un lugar geográfico donde me encontré expuesto posiblemente al coronavirus, es tener un aislamiento para mirar si aparece algún síntoma respiratorio, si aparece el deterioro de ese síntoma respiratorio y poderlo sobre todo controlar en el momento que se deteriore la condición de la salud. Es aislarlo en el hogar. Si somos locales es ese aislamiento al hogar
los personal de salud que viajó a Wuhan a traer todos los colombianos que expatriaron de allá, los ubicaron en el centro de alto rendimiento, allá les hicieron vigilancia epidemiológica porque tenían una alta probabilidad en el sitio donde se originó la infección de vigilancia. Ellos deben estar terminando mañana, creo ya la cuarentena de los 14 días y pueden salir. Pero la cuarentena es expatriado, que no tenga residente en Colombia, lo van a confinar a su hotel y allá debe cubrir los 14 días de cuarentena. Si yo soy local y vivo acá, pues me voy para mi casa y hago mi cuarentena de 14 días y reporto a las entidades que les acabo de decir si me estoy deteriorando en mi condición de salud. Doctor Fernando, María Carolina García nos hace una pregunta. ¿Qué incidencia puede tener el mal manejo de las basuras, específicamente por parte de los recicladores que rompen las bolsas dejando expuesto material contaminado con fluidos o secreciones que puedan estar infectadas? Muy buena pregunta. Dentro del plan de gestión de residuos hospitalarios, sobre todo, hay muchos elementos, y no solo en hospitales. Por ejemplo, miren ustedes, de estos pañuelos desechables para sonarse o para cubrirse la boca cuando uno estornuda, pues están contaminados. Y al estar contaminados pueden generar un efecto potencial de contaminación. Esa es una población que puede tener, donde hacen selección de esas basuras de manera inadecuada, un alto riesgo de contaminación por la infección. Aunque el virus puede, por efectos ambientales, deteriorarse fácilmente, pero también puede conservarse dentro de esos pañuelos, dentro de los fluidos contaminados y puede ser un vector importante para contaminar las otras fuentes. Hay que tener mucho cuidado en la segmentación de esas y la disposición de esos residuos en sus casas, sobre todo lo que son pañuelos desechables, los elementos que usted va a eliminar, rotúlelos como material contaminado, al menos para hacer una medida de prevención primaria, para que cuando hagan la recopilación de estas basuras en sus apartamentos, en sus casas, pues tengan una mayor prevención ante esto. Y obligar a las personas que están haciendo esa disposición de esos elementos a tener elementos de barrera como guantes, delantales, para evitar contaminación o contacto con estas sustancias. Doctor Fernando, otra inquietud. Adriana Rocha nos pregunta, nos dice, nuestro personal son visitadores médicos que su labor es asistir a centros asistenciales. Sabemos que aún no deberíamos usar protector respiratorio con válvula N95. ¿En qué momento del avance de casos se lo deberíamos indicar? Primero, el tipo de visita médica. No es lo mismo visitar a un neumólogo que a un ortopedista o a un médico general. Pueden hacer segmentaciones de las visitas y si van a ir a centros de alta probabilidad, por ejemplo, si hay centros donde están los neumólogos, pues correlacionen. Ahí va a haber pacientes de muy alta sospecha de atención de casos de coronavirus o infección respiratoria. A esas personas, pues darles unas recomendaciones muy exhaustivas de los cuidados primarios. Yo no recomiendo el uso del tapabocas, a no ser que, vuelvo y repito, sean sintomáticos respiratorios, casos sospechosos o casos comprobados de coronavirus. Como medida preventiva, les incrementaría a las visitadoras médicas al muy exclusivo lavado de manos antes de la visita, después de la visita y después del uso de transporte público o el uso de los geles que usamos para el lavado de manos. Gracias por la apreciación. De pronto tenemos o podemos proponer alguna estrategia para los colegios? Es una pregunta que nos hace Iván Sabogal. Iván, es muy pertinente su pregunta. Han llegado, por ejemplo, Italia en este momento, creo que Francia en este momento también está haciendo, Corea, inclusive en este momento está autorizando las clases virtuales. Hoy en Colombia no existe ninguna restricción para la población escolar, pero sí darle instrucción a las maestras, a los conductores de buses o a las personas que manejan a los niños sobre el autocuidado de la gripa e identificar casos y niños que tengan infección respiratoria aguda y obligarlos a que se queden en casa y evitar contaminación cruzada a la población escolar. Yo quiero generar, sí estamos en un momento difícil, pero tampoco generar pánico ni crisis y irnos al extremo. Implementemos las medidas de autocuidado y de prevención y podemos salir, y de hecho vamos a salir adelante en este tema de la infección respiratoria por coronavirus. Gracias, doctor Fernando. Ha sido muy pertinente todas sus respuestas. Tenemos aquí, también estamos conectados por Facebook, el Facebook de Equidad Seguros, y tenemos algunas preguntas. Una de ellas es que le recordemos la línea de atención y el nombre de la aplicación
para que ellos puedan recordarlo y tenerlo presente. Gracias, Rebeca. Muy clave. Esto existe y muchas veces nadie ni se entera ni cómo usarla. En Bogotá está habilitada una línea que es 57 es el indicativo, prefijo 1 Bogotá, 330-5041. Y para el resto del país la línea 018.000 95-55-90. Repito, para Bogotá línea fija 330-5041. Para el resto del país 018.000 95-55-90. Para los amantes tecnológicos ya hay APP y es una APP oficial del Instituto Nacional de Salud y se baja Corón APP guión en la mitad Colombia. Corón APP guión en la mitad Colombia. Al entrar allí te va a pedir un correo electrónico, unos datos personales y el Instituto Nacional de Salud, en el momento en que usted le reporte, ahí van a aparecer unas caritas de enfermo y una carita feliz. Si usted reporta algún síntoma grave, inmediatamente lo van a capturar. Capturar en el buen sentido de la palabra como caso de especial de vigilancia y le hacen un seguimiento. Los invito a hacer uso racional de estas líneas, por favor. No cojan a llamar por llamar. Llámela en el momento que lo necesite y dentro de sus planes de emergencia, en sus comunidades laborales, en las compañías, insistan en esto, pues acuérdense de todo lo que ha pasado con las líneas de atención de Policía Nacional y Bomberos. La gente llama a molestar allá y realmente el que lo va a necesitar puede encontrar hasta bloqueado el tema. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Facebook de María González Páez. Nos dice, si llevas más de 5 días con gripa, después de ir al médico, ¿debo preocuparme? Debe preocuparse siempre y cuando, uno, haya hecho un buen cuidado de su gripa. Se ha abrigado, ha tomado muchos líquidos, es una parte muy importante. Y los signos de alarma que le deberían preocupar para ir al doctor son si le ha aumentado la dificultad respiratoria. Hay un tema técnico que se llama cianosis, que se le pone morado a uno de los lechos ungueales, o la base donde están las uñas, y las mucosas de la boca. Si usted parece morado ahí, quiere decir que está en dificultad respiratoria, el oxígeno no está llegando lo suficiente y es un signo de alarma para llevar a consultar a un doctor. O su deterioro físico de salud ha sido dramático después de esos 4 días, consulte de inmediato a un centro de referencia de acuerdo a su EPS o a su medicina prepagada o al régimen subsidiado al cual pertenezca usted. Gracias, doctor. Lili, ¿tenemos más preguntas de la página de los cursos virtuales? Sí, señora. Lady Pacho nos pregunta si el gel antibacterial reemplaza el agua y el jabón. Lo reemplaza a manera práctica por ser algo portable y de medida preventiva lo recomiendo muchísimo. Es decir, bájese de un bus, coja el bus, antes de bajarse del bus, después de bajarse del bus, lávese con el gel. Y si tiene agua, esto puede ser itinerante, y si tiene posibilidad de entrar a un baño después a lavarse, hágalo. O sea, no sobra nada, pero en primera instancia el gel de lavado de manos es muy efectivo para el tema de manejo de infección respiratoria aguda. Leonardo Gutiérrez nos pregunta si es cierto que en temperaturas climáticas calurosas este virus no puede propagarse o durar mucho tiempo. La respuesta, Leonardo, se la doy. Es que ya apareció el primer caso en Cartagena, ya tenemos un caso en Cali y tenemos un caso en Bogotá. Es decir, el clima no es indicador de prevención de que no nos va a dar el coronavirus. De hecho, se tenía la tranquilidad de que en países donde hay estaciones, con la llegada del invierno mejoraría el tema. Pero mire cómo ha aparecido en Colombia en zonas climáticas cálidas como la costa Caribe, en zonas frías como Bogotá. Bueno, Bogotá pasamos de un tema frío, caliente en menos de 3 horas a granizada ayer después de un sol esplendoroso. Cali, en Buga tenemos casos, entonces ese no es un factor protector. Sofía Santana nos pregunta de qué depende la expansión del virus, es decir, ¿influye en algo el sistema inmune de cada persona? Sí, bueno, hay que diferenciar 2 cosas. Epidemiológicamente la expansión depende de las acciones que los sistemas de los gobiernos tomen para identificar, controlar la expansión, que es lo que estamos viendo hoy, las medidas primarias de identificar casos, aislarlos y esperar que se recuperen. Controlar donde hay mucho flujo de población para evitar que esta población migrante pase desapercibida, les hacen termoescana en las entradas de los aeropuertos para mirar si hay gente que no puede decir, mire, yo no tengo gripa, por pena social no dice nada, o si usted dice va a toser en público ya lo pensará 2 veces, pero son medidas primarias. Esto que estamos haciendo con Equidad Seguros es muy importante socializar y de hecho lo pide la circular, es educar a la población
para evitar la contención y difusión y las malas interpretaciones que se hagan. La difusión del virus dependerá de las medidas que adopten los gobiernos para identificar y controlar y las medidas preventivas que hagan para evitar multiplicar los nuevos casos en los diferentes países. De hecho, Lili, Colombia es, después de Chile, el que optó por esta restricción que sacó el ministerio esta mañana. Lo hizo de una manera muy oportuna, es evitar toda población, mandar la cuarentena de las poblaciones que vengan de Francia, España, China e Italia, de una vez a cuarentena, como medida preventiva de contención primaria. Yo felicito mucho al ministerio porque está tomando acciones conscientes, coherentes, con socialización de todo esto a nivel de toda la población. Vanessa Rubiano nos pregunta que si se puede uno contagiar por el contacto con barras o sillas en medio de transporte masivo. Digamos que en las barras o las sillas es donde usted, digamos que yo tengo infección respiratoria. Voy a hacer este ejemplo, no lo debería hacer. Estornudo y por cuidado me tapo la boca con mis manos. Me agarro de la silla o de la baranda. Me bajo del bus, viene otra persona y se agarra a esa misma baranda y después con sus manos hace inconscientemente toque de su zona respiratoria. Ahí está la perfecta comunicación entre quien puso las manos, la contaminación, quien no estaba enfermo y se contaminó con sus manos y lo aproximó a su zona respiratoria y se contaminó. Edward Morales nos hace una siguiente pregunta. Si yo manejo bastante flujo de dineros, entre los que destaco monedas, ¿cuáles serían mis métodos más adecuados de prevención? Bueno, yo les digo, monedas, todo el mundo maneja este tema. Yo usaría algún tipo de guante en látex para formar una barrera entre el contacto con ese papel moneda o metálico con mi mano y sobre todo, vuelvo e insisto, lavado de manos permanentemente durante la jornada laboral es lo que me va a prevenir. El personal de bancos atiende altos flujos de volumen, no solo el papel moneda, sino personas que están haciendo la transacción. Afortunadamente hay medios virtuales, pero yo colocaría un método de barrera adicional que serían unos guantes, no son necesariamente el látex, hay unos guantes que puede usar algún método de barrera y estar lavando permanentemente sus manos. Esa sería mi recomendación. Ok, tenemos aproximadamente 350 personas conectadas por nuestra página web de los cursos virtuales del programa de formación y otro grupo por Facebook de Equidad Seguros. Vamos a tratar de responder otras preguntas más y durante los siguientes días estaremos dándole comunicaciones de nuevas charlas y capacitaciones en vivo. Tenemos una pregunta por Facebook que nos hace un compañero de la Equidad, Omar Contreras. Nos dice, las personas que han sido infectadas y se recuperaron, ¿ya no pueden ser transmisores del virus? Bueno, hay un gran interrogante en cuánto tiempo después de la infección lleva la persona. Puede que haber una latencia. De hecho, hay ventanas inmunológicas en las cuales yo puedo estar con el virus y no soy sintomático. Esto se lo determinará el seguimiento médico que le haga a la persona. En principio, para usted, si salió del tema del virus, para usted ya recuperó, pero puede estar contaminando a otras personas y ahí es donde entra en lo importante del seguimiento médico que el médico tratante haga de cómo puede reintegrarse de nuevo al núcleo social usted después de una comprobada infección respiratoria. Ok, muchas gracias, doctor. Lili, ¿tenemos alguna pregunta por allá? Sí, Andrés Camilo Pérez nos hace la siguiente pregunta. A partir del hipoclorito, aparte del hipoclorito, ¿qué otro químico utilizamos para descontaminar? Bueno, el hipoclorito se sigue usando, pero tiene es el alto poder corrosivo que está esto sobre superficies. Los glutaraldehídos son otros tipos de sustancias que se están usando mucho en el mercado. De hecho, en las páginas de las Secretarías de Salud, a raíz del Sistema de Garantías de Calidad de Atención en Salud, recomiendan y ahí pueden consultar las guías para el manejo de desinfección con estas sustancias. El glutaraldehído es una de ellas. Pero el hipoclorito lo siguen usando también mucho en muchas actividades económicas. Cristian Camilo. Disculpa, Lili, Omar, el uso de cualquier sustancia que usted pueda conseguir en los supermercados para limpiezas de superficie es adecuado. Importante es que intensifique las limpiezas de las superficies. Sería muy bueno hacerlo en la mañana antes de empezar el trabajo, en hora después del almuerzo y al finalizar la tarde. Entre más escrupulosos seamos con esto, reducimos más el riesgo de contaminación cruzada por contactos con superficies contaminadas.
Cristian Calderón nos pregunta, doctor, si yo soy trabajador de la salud y llego a estar en cuarentena de 14 días, ¿eso sería considerado como una incapacidad? Bueno, ese punto se lo tocaron hoy. Buena pregunta, Cristian. Para hoy sí, el ministro habló de que debe ser considerado y autorizado, se justifica la inasistencia al trabajo siempre y cuando tenga sintomatología respiratoria comprobada, y aquí cobra relevancia el seguimiento y la verificación del caso por cada una de sus empresas, pero sí es cubierto por el sistema. Eso lo expuso hoy el ministro en la conferencia que hubo a las 8:15 esta mañana. Sofía Santana nos vuelve a preguntar, ¿por qué se considera un virus altamente letal si la solución está planteada desde el punto de vista de aseo personal? No, Sofía. Todos los microorganismos son potencialmente letales dependiendo del huésped. Acuérdense en el inicio de la charla, el origen de este virus era de origen animal. Lo que pasa es que entró a un sistema biológico de los humanos que no reconocemos ese virus, y si a eso le sumo que estoy bajo de defensas, potencializo el riesgo de que esa baja de defensas con una complicación de una infección viral no reconocida me pueda llevar a morir por estas causas. Pero cuando yo cambio un virus o un ecosistema a uno diferente, corro el riesgo que mientras mi cuerpo identifica el sistema de defensas de ese virus, pues me hace mucho más susceptible. Si a eso le sumo un grado de inmunodeficiencia, pues agravo la situación. Las medidas que acabo de nombrar son medidas preventivas, no curativas. Cuidado con eso. Son medidas preventivas, lavado de manos, el uso de pañuelos desechables para sonarse, lavado de las fosas nasales, tomar abundantes líquidos. Son medidas preventivas, no curativas. No hay cura ni vacuna a hoy para este tema de coronavirus. Doctor Fernando, Edgar Espinosa nos pregunta, ¿para el servicio de odontología es necesario usar tapabocas N95 y con qué frecuencia se realizaría el recambio? Bueno, vuelvo y les digo, el personal odontológico dentro de los equipos de salud, más aún, que ellos usan aditamentos en los cuales hacen microaspersiones. Las fresas que tienen inyección de agua y entran en contacto con fluido, sangre, inclusive y saliva directamente en cavidad oral, hacen dispersión inmediata de este virus. Usen el tapabocas común y corriente. Pero antes de sentar a su paciente odontológico, hágale y aplique una encuesta de sintomático respiratorio para mirar, uno, de dónde proviene, si está sintomático respiratorio, y intensifique las medidas preventivas para cuidado del coronavirus. Si yo veo que como odontólogo mi paciente viene de una zona geográfica de alta probabilidad de contaminación, es sintomático respiratorio, yo preferiría aplazarle la cita y más bien que ese trabajador vuelva cuando esté sin ningún tipo de enfermedad. Muchas gracias, doctor. Diana Martínez Villamil nos pregunta, para las personas que tienen mascotas, ¿tiene alguna recomendación especial? No, las recomendaciones, si han tenido mascotas durante mucho tiempo, no hay ninguna otra más recomendación que hagan los aseos pertinentes de la mascota, recojan sus fluidos y usted vuelve y entra al cuidador de la mascota o al dueño de la mascota, que haga un lavado exhaustivo de sus manos y evite estar en contacto con fluidos de estos animalitos, pero no va más allá de cuidados especiales. Muchas gracias. Doctor, ¿el alcohol sirve para desinfectar? Nos pregunta Carlos Andrés Porras. El alcohol ayuda, pero tiene un gran problema. El alcohol es que es muy irritante para ciertas personas en nivel de piel. De hecho, las bases de los geles son bases en alcohol y tiene una muy buena probabilidad de desinfección. Pero alcohol puro puede llevar a generar un problema adicional que puede ser un tipo de dermatitis por contacto con alcoholes. Pero se puede usar como medida primaria. Si no tengo más, pues usémoslo. Muchas gracias. ¿Es recomendable, doctor, asistir a eventos masivos con niños? Nos pregunta Victoria Viloria. Si me lo pregunta como papá, yo extremaría las medidas. ¿Justifica ir a ese evento masivo? Si justifica ir, ¿qué medidas primarias voy a adoptar para llevar y exponer a mi hijo? 2, mi hijo tiene algún tipo de enfermedad o condición especial actual que lo haga susceptible a enfermar.
pues si lo tengo esas variables de chequeo y veo que alguna es positiva, yo prefiero no asistir. O si existe un medio alterno de hacer algún tipo de reunión en los colegios, por ejemplo, de teleconferencia o videoconferencias, pues bienvenido. De hecho, en lo que están promoviendo ahora es evite reuniones que no son justificables, pero tampoco diga a no tener reuniones. Hágalas siempre y cuando sean justificables e identificar la población que va a estar en esa reunión. Un colegio que invite a padres de familia a algún tipo de reuniones, pues yo lo primero que haría es hacer un muy buen estudio de quiénes van a venir, rodar una encuesta respiratoria a la población de los padres y hacer las advertencias de esa reunión, si es que la tengo que hacer. Si no, montaría en medios electrónicos de teleconferencia una videoconferencia que da iguales resultados o aplazar la reunión. Muchas gracias, doctor Fernando. Dolber Villazón nos pregunta cuál es el medicamento que puede activar las defensas para que tenga mejoría quienes están infectados. Bueno, aquí hay varios mitos. Lo primero, el mejor medicamento es una buena alimentación y una buena nutrición de usted. Mantenerse tomando abundantes líquidos y pues las vitaminas C ayudan muchísimo, pero no es que sea la panacea de esto. Para mí la mejor es el estado nutricional adecuado de una persona. Alimentarse bien e hidratarse bien. Con eso usted tiene garantías de que va a tener una buena inmunidad. Bueno, puede haber enfermedades que le deterioren su inmunidad de manera parcial, pues investigarle y consultarle a su doctor qué puede hacer. Vuelvo y reitero, no consuman antibióticos, no consuman medicamentos, automedíquese, esa es la peor práctica que podemos hacer. Nosotros como población general, para eso existen los médicos y son ellos los únicos indicados a formular el medicamento a una gripa. Cuando le ponen un medicamento, cuando el médico considera que ha habido una sobreinfección bacteriana y necesita ayudarse a algún tipo de antibiótico para esto. Pero en general, eso que venden en las droguerías del antibiótico, el matrimonio, que le meten 3, 4 antibióticos de diferentes aspectos a ver qué le pegan, peor práctica, no la hagan, por favor. Muchas gracias. Para una empresa de sacrificio porcino y bovino, ¿qué prevención es recomendable tener en la compañía? Nos pregunta Jenny Paula. Obviamente van a estar influidos con fluidos corporales de animales, pues las medidas que tengan instauradas en su sistema de vigilancia para riesgo biológico. Utilizar métodos de barrera para el contacto con estos fluidos, aseo permanente de las áreas de sacrificio, de áreas previo al sacrificio, para todo lo que son las secreciones, materia fecal, la orina de estos animales, y sobre todo evitar contacto con los fluidos de estos animales. Pero más allá de esas medidas de riesgo biológico que deben tener instauradas para su sistema de vigilancia, no habría otro. Lili, vamos a hacer una pregunta acá desde Facebook. Gracias, doctor, por su intervención. Continúan preguntando que respecto a la información del transporte público, ¿el virus se queda intacto ahí o tiene un tiempo y muere? Tiene un tiempo de permanencia y se inactiva, pero como actualmente las unidades de Transmilenio, bueno, en los diferentes, hay varias ciudades aquí en Colombia, para Bogotá se llama Transmilenio, Metrocaribe, o bueno, Transcaribe, todo eso. Ellos intensificaron las medidas de limpieza de los buses después de su uso. Pero en principio consideren ustedes como medida preventiva que son áreas de alta contaminación y es más bien aplíquense en el autocuidado ustedes mismos. Pues toca cogerse de alguna baranda porque una frenada pues obviamente va a ocasionar algo. Pero entonces limpie sus manos con gel antes y después de usar el transporte público. Evite el contacto cercano, pues sé que es imposible por la saturación de personal en esto, pues si ven a alguien con infección respiratoria que no tenga tosiéndole encima a uno, pues obligue socialmente a que esa persona tenga respeto por mi integridad física y yo me dejaría de inmediato, llamaría la atención a esa persona, oiga, si está enfermo, por favor evite toser encima de uno. Eso es el principio básico del autocuidado y el respeto social que tengo yo como persona para no contaminar a otra persona. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por Facebook de un compañero de Equidad Seguros. Nos dice, doctor, ¿es verdad que pueden existir personas infectadas asintomáticas? Sí, de hecho hay personas que, no sé si leyeron las noticias, el primer caso que se detectó es una persona joven que llegó de un viaje, venía ya contaminada y la llamó la compañera de México diciéndole, mire, me acaban de diagnosticar a mí coronavirus, usted estuvo conmigo, está enferma, le dijo, no, no estoy enferma, y acudió asintomática y le hicieron la prueba y salió positivo. Ahí está su respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. Lili, unas cuantas preguntas más por allá y terminamos. Cuéntanos.
Santiago Méndez nos pregunta, ¿a cuánto tiempo con sintomatología debería contactarme con los centros de salud? Bueno, vuelvo y les digo, si es el día 1 de su gripa y nota que su estado de salud se deterioró de forma dramática, dificultad respiratoria, decaimiento severo, tos con mucha expectoración, fiebre incontrolable, consultoría de inmediato. Pero si es al cuarto y quinto día y aparece este mismo deterioro, también lo haría. No lo haga si no ha notado que su estado de salud se ha venido deteriorando dramáticamente. A todos nos ha dado gripa y uno siente síntomas comunes de la gripa. Si veo que son manejables, quédese en aislamiento, pero si noto que se deteriora drásticamente, contacte el servicio de salud a las líneas que están apareciendo ahí en su pantalla. Muchas gracias, doctor. Wendy Díaz nos pregunta, en nuestra IPS trabajamos en el ámbito de exámenes médicos ocupacionales. En nuestro caso, ¿es necesario el uso de tapabocas para todos los funcionarios? Yo lo consideraría el uso de tapabocas que está en contacto con personal de salud. Está haciendo un acto médico, que en este caso es con lo homologable a una consulta externa, pero es ocupacional. Y vuelvo y le digo, meta una acción preventiva antes, es con la niña que está haciendo la recepción del trabajador que viene para su examen de ingreso periódico o de retiro y aplíquele una encuesta de sintomático respiratorio. Si ve que está sintomático respiratorio y más bien aplace ese examen para otro día. Y si no está sintomático, pues éntrelo a la consulta y el médico por prevención, como está en un área de alta, aparecen los grupos que determinaron que son salud, es uno de ellos, el de exposición directa, pues use el protector respiratorio, el tapabocas. Muchas gracias, doctor. María Flores dice, si tenemos personal laborando en el aeropuerto, ¿qué medidas debemos tener con ellos? Las preguntas de ellos son personal de alto riesgo, por lo que les he dicho. Aeropuertos fluye personal para decirles algo, hay 4 vuelos de Europa hacia Colombia diarios. Estimaba el ministro que hay más o menos 2.000 personas llegando en esos vuelos, y en esos vuelos el 40% son extranjeros. Si por todo este pánico que hay a nivel mundial no dicen que vienen de áreas como Italia, España, Francia o China, pueden hacer interconexión o transbordan otras ciudades, pues lo vuelven alto riesgo. Estos personales deben asegurar medidas de autocuidado, de lavado de manos permanente, limpiezas de las superficies, y afortunadamente en los casilleros donde hace uno el chequeo de migración existe una barrera, no sé si se acuerdan, hay unos vídeos en donde la probabilidad de exposición por fluido directo que le pueda llegar a él como personal de migración pues es mínimo, pero intensifique las medidas primarias. De hecho, ellos usan tapabocas, a hoy lo están usando como medida de prevención adicional. Muchas gracias, doctor. Johnny Delgado nos pregunta, ¿qué tiempo de vida tiene el virus sobre las superficies? Bueno, es incierto, por eso se ha dado, puede durar unos 4, 6, 8 días, no hay un día exactos de esto. Trátelo como si durara permanentemente para que su mente se programe y más bien haga medidas de autocuidado cuando va a tocar superficies contaminadas. Vuelvo y repito, lavado de manos, el uso de los geles, el tema de limpiezas de superficie, pero para que tenga medidas de prevención al cerebro hay que estarlo activando. Haga de cuenta que está permanente, no se vuelva obsesivo tampoco, pero sí medidas primarias de autocuidado son válidas para y para el resto de su vida, porque vamos a estar expuestos cuando pase coronavirus, no es que bajemos la guardia, va a haber siguiendo gripas en el mundo. Entonces haga la buena práctica y cree la conciencia y el hábito a hoy. Muchas gracias, doctor. Luis Moreno nos pregunta, ¿es posible ser afectado por el virus más de una vez? Es decir, si es infectado y se recupera, ¿puede ser nuevamente infectado? No conozco casos de reincidencias. Voy a mirar en la literatura médica, pero a hoy, como esto es tan nuevo, que sepa, no existe ningún caso de reincidente. No sé si les voy a mostrar en la gráfica donde está el mapa mundial. Tenemos casi el 80% de la población que se infectó se recuperó. El total de casos son 116.000. Tenemos 64.385 recuperados y de estos no hay publicado reincidencias que yo sepa. Muchas gracias, doctor. Biosuministro SAS nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento médico están haciendo en casa con los pacientes? No hay tratamiento médico más allá del aislamiento y tratamiento sintomático. Si entra insuficiencia respiratoria, dar suplencia con ventilación mecánica, tratar sintomatología y esperar que el cuerpo cree la inmunidad. Y pues doctor, como última pregunta, ¿qué le podemos decir a las personas que están en pánico?
sea, estamos alertados en todo el país respecto a este tema, pero pues tenemos la forma de cómo prevenirlo. Ayúdenos a explicarles un poquito cómo podemos no estar así. La primera recomendación es no entrar en pánico. Hemos convivido con infecciones respiratorias anteriores, ha habido picos de hecho estamos en pico epidemiológico de gripas en este momento. Es aumentar las medidas del autocuidado, cuidado social de la gripa, lo que yo llamo es ser consciente que estoy enfermo, no hago contaminación cruzada, me quedo en casa, lavado de manos, uso del pañuelo para sonarme, uso y disposición adecuada de estos fluidos que han quedado impregnados en el pañuelo, lavado con solución salina de mis fosas nasales y cuidarse una gripa común y corriente. Si llega a tener deterioro de su estado de salud, ahí sí acuda a los sistemas de salud. Mientras tanto, no generar pánico, no leer sitios no santos de información. En el mundo hoy una fake news rueda fácil, rueda rápido. Consulten páginas autorizadas. Para mí, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud son los únicos autorizados, y estas que yo consulto en la OMS a nivel mundial, el CDC de Atlanta, si quieren algo muy juicioso en tener epidemiología, me encanta la de Johns Hopkins, donde tengo un mapa mundial de cómo se está comportando a diario epidemiológicamente el coronavirus, pero son fuentes oficiales serias. Y guardar la calma. Y esto va a pasar, obviamente va a tener un tiempo, pero hay que tener un control adecuado y no entrar en un pánico, en un caos. Italia entró en un aislamiento total de toda su población, pero tienen unas disparadas de casos. Si ustedes ven en la presentación, ellos hacen el segundo puesto después de China, 9.000 y punta de casos. Pero están cuestionándose un poco si las medidas que optaron para control de la infección fueron las adecuadas o no, que son las que está aplicando actualmente el ministerio, por eso los felicito. Después de Chile tomó la medida, no entran extranjeros, sino van a una cuarentena cuando vienen de esos países críticos. Eso es actuar responsablemente con el conocimiento y evidencia médica que hay actualmente sobre esta epidemia. Ok, entonces muchas gracias a todos por conectarse. Y espero que estén sensibilizados y retroalimenten a todos sus compañeros de trabajo y en su vida a sus familiares. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros y a cuidar de su salud. Gracias, doctor. Feliz día a todos. Muchas gracias.